autor trabajó básicamente cita 7, cita 6, que ha trabajado mucho el tema de la persona. Entonces el autor, después de explicar lo que yo voy a explicar, dice, bueno, en definitiva, voy a tener que utilizar un concepto genérico, y va a ser el de códigos que estableció Vélez-Sarsfield. Vélez, en su artículo 30, del código de Vélez, no del código actual, tomar nota, artículo 30 del código de Vélez dijo esto: persona, en realidad, es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea que armó en realidad la definición en base a dos elementos. Un elemento material, que puede ser un humano o el grupo de personas, para la jurídica, ¿no?, en general, y un elemento típicamente jurídico, la aptitud para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Como dijo Vélez, personas, siguiendo las Freitas, es todo ente en realidad abarca a lo humano y también abarca a lo jurídico, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y acá, en Córdoba, en la escuela del doctor que sienta, en realidad, la escuela cordobesa, Uterer Cáceres, José Uterer Cáceres, el libro de las Marías, María Lloveras de Rex, María Bergoglio, María Bertoldi de Furcade, dicen esto: si Vélez hubiese dicho, persona es todo ente, capaz, en lugar de susceptible, capaz de capacidad, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, la definición hubiese sido irreprochable. O sea, la mejoran cambiándole eso es susceptible por capaz. Y no es una palabra simplemente, es porque la palabra capaz tiene que ver con capacidad. Entonces vuelvo para atrás. ¿Cómo está armada esta definición genérica que vamos a utilizar nosotros? En base a dos aspectos. Un soporte material. ¿Cuál va a ser el soporte material? La persona humana. Esos dos aspectos. El cigoto o embrión en la persona por nacer, o la persona humana cuando ya ha nacido. Y el otro soporte material es el grupo humano organizado. Y el elemento formal es igual para los dos. La capacidad, que es la aptitud que tiene el ente para adquirir derechos y contraer obligaciones. Usamos ese concepto. No sin decir que el código no da conceptos general de persona. Por eso echamos mano al concepto velezano. Tampoco da el código, y ahí me voy en realidad al comienzo del tratamiento, página 51, tampoco da el código un concepto de persona humana. No da un concepto de persona humana. Vélez dijo persona física, se llamó la humana física, o existencia visible, es todo ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir el artículo 51, 5.1 del Código Civil. Tomar nota para buscar después por internet, Código Civil, Vélez-Sarsfield, artículo 51. Ese es el concepto de persona humana. Y el actual dice, acá lo voy a leer textual, en la página 51 del libro, donde los autores transcriben los fundamentos del Código Civil y Comercial, que dice: se ha tratado de incluir solo aquellas definiciones que tienen efecto normativo y no meramente didáctico, de acuerdo a lo que opinaba Vélez-Sarsfield. Entonces, vamos a encontrar por allí que hay ciertas definiciones que no se toman en cuenta. Dice, por ejemplo, decía por ahí Vélez, en una parte, cuando explicaba el tema, en un trabajo legislativo solo se pueden admitir definiciones que son estrictamente reglas de conducta, o sea, de derecho. Dice por allí, la definición exacta del término que sirve al legislador para expresar su voluntad. La definición es del dominio del gramático, del literato, si la expresión es ordinaria, y es de atribución del profesor cuando es técnica, pero la ley, dice, decía Vélez, no debe definir. Bueno, el código nuevo dice, no defino lo que es la persona, no lo voy a definir. Y la persona en general y la persona humana. ¿Qué pasa respecto de esto que acabo de citar? Bueno, el doctor Juan Carlos Palmero realza la definición de Vélez, porque dijo Vélez que toda persona, que la persona humana, es todo ente
que presente signos característicos de humanidad. ¿Y cómo se llama en el código ahora? Humana. O sea que la palabra humana es la que domina. La palabra persona humana es todo lo que presente signos de humanidad. Y básicamente, esta cuestión, por allí, dice, también realza este autor, Juan Carlos Palmero, eso que escribió Vélez cuando dice, sin distinción de cualidades o accidentes. Es que cuando ocurrió que esto escribía, cuando Vélez escribía esto allá por 1865, que fue cuando hizo esta parte del código, porque está el código de Vélez entró a regir en el 1871, pero esta parte la escribió unos cuantos años, llevó 4 años hacer el código de Vélez, 65 a 69. Ahí quedó sancionado, promulgado. Entró a regir allá por el 71, 1871. En esa época se creía, en realidad, que podía haber un ser que fuera mitad humano y mitad bestia. La figura del monstruo en prodigio. Te va a contar Andrés también cuando habla de Romano, que en Roma, cuando algunas personas padecían, por ejemplo, deformaciones físicas importantes, no eran consideradas personas. Y él les dijo, cualquier deformación física, cualquier problema físico, es persona. Porque no puede concebirse que sea mitad persona, mitad no. No hay una persona. La mujer no puede dar a luz una criatura semi-humana. Va a ser siempre humana. Y eso lo pactó Vélez, lo escribió allá en aquella época. Todos son personas. No importa los defectos físicos que a veces no existe la teoría del monstruo prodigio para mi código, porque ya lo decían los científicos de aquella época. Miren lo que escribe acá el doctor Palmero en la Profe, página 53. disculpe la interrupción. Hay algunos alumnos que están queriendo entrar a la videollamada y no pueden porque deben aceptarlos, tengo entendido. Y yo no tengo para aceptarlo, el que lo acepta es Andrich todavía, porque está generada por él Está la reunión y deben entrar con el, si tiene todo aquel que tenga usuario UCC puede entrar. El que entra por el correo particular le va a costar. Eso no va a pasar. Yo lo admitiría con gusto, pero no tengo la recepción. La tiene Andrich. Así que habría que mandarle un... Ustedes tienen en este momento, si quieren, cómo comunicarse con él, porque seguramente les dejó, en realidad, para mandar mensajes de texto. Yo, como dije en primera clase, soy cavernícola, no tengo ni celular, o sea que no puedo mandar el mensaje de texto a él, pero si quieren, mándenle uno, Dale, para profe. que esté atento y le dé, para estos chicos, si podés, en realidad, Sí, a sí, sí. costa. O Dale, sea, los profe. otros Muchísimas chicos, gracias. los que Sí, no sí, pueden sí, yo le entrar, digo al profe. o sea, a pobre Joaquín Alejandro, le van a usar el apellido. A costa de él van a entrar. Porque va a llamar justamente en realidad, a Andrés para decirle, mira, está pasando esto. De lujo, A profe. admitirlos. Así que, muy bien. Muchísimas gracias. Así era. Así era. Yo tengo esto de hacer chistes pavos y tontos, así que no se asusten por ahí. Pero por ahí está. Entonces, fíjese lo que decía Palmero, página 5.3. Por otra parte, conviene tener presente que, pese a la supresión de la definición legal, no hay definición legal de persona humana, ello, no obstante, el CCCN identifica a la persona con el género humano, humanidad. Concepto que a partir del 1993, y debido al desarrollo científico del genoma humano, también llamado mapa de la vida, deja de tener, como ocurría con anterioridad, una caracterización solo cultural e histórica, para transformarse en una verdad universal de la ciencia natural. Circunstancias que será de mucho valor para clarificar situaciones dudosas al respecto. En otra parte, en otra nota, que está en el libro acá, hace referencia el doctor Palmero en un trabajo de que la diferencia entre los genes humanos y los genes de un chimpancé está en un 3%. O sea, el humano es 3% mayor en genes que el chimpancé. Sin embargo, es notoria la diferencia entre la capacidad intelectiva y de desarrollo y de movimiento y demás de el humano respecto del chimpancé, que es el más parecido. O sea que no estaba tan equivocado Vélez cuando no es que él creó la teoría, no, un momento, sino que adhirió a aquella teoría que decía todo lo nacido de mujer es humano. Es imposible que haya una persona semi-humana. Por eso decía, no importa, sin hacer diferencias
de accidentes que tuviera la persona. O sea que el tema de la humanidad, del humano, es lo que el código actual tiene en cuenta para definir lo que es persona humana. Mejor visto, no lo define, lo da por entendido. Dice básicamente, ¿qué ocurre allí con esta situación? Y bueno, no hace falta, dijo el código, definir lo que todos conocemos, lo que es persona humana. Esa es la posición que tiene el código, dice, porque no es una definición jurídica. Sin embargo, acá no lo digo yo, lo dice el doctor Juan Carlos Palmero, que es verdaderamente un jurista de fuste importante acá en la provincia de Córdoba y en la Nación, Palmero, donde decía, la definición de Vélez es brillante. Entonces, ¿qué definición vamos a tener para persona humana? Y el viejo artículo 51 del Código de Vélez. Es persona humana, física la llamaba Vélez, todo ese ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. Así que verdaderamente esa es, en realidad, la posición que vamos a tomar respecto de esto. Sí voy a decir algo a favor del Código Civil y Comercial, es decir, Vélez, en su artículo 32, definió por negación a la persona jurídica, que es la otra que hay. Dijo, todo aquel ente que no es persona física o visible es persona jurídica, pero no definió bien a lo que es la persona jurídica. El código actual sí lo hace. Esa es una a favor del código nuevo. En el 141 del código nuevo dice así, persona jurídica es todo ente que conforme al ordenamiento jurídico es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, conforme al objeto y los fines de su creación. No hace falta tomar nota literal. El que está anotando dice ver artículo 141 del Código Civil y Comercial. Y para repasar, para que no se haga lío, porque estamos hablando con dos ordenamientos jurídicos diferentes. ¿Qué artículos el profe ha hablado o referido? Ha referido al artículo 30 del Código Civil de Vélez Sarsfield, concepto de persona en general. Ha referido al artículo 51 del Código Civil de Vélez Sarsfield, persona humana concepto. Y ha aludido en el código actual y vigente, el Código Civil y Comercial de la Nación, al 141, que da el concepto de persona jurídica. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque el Código Civil velezano no lo tenía. ¿Y por qué he traído a colación a Vélez? Lo voy a traer las veces que haga falta, siempre que el código tenga lagunas, como actualmente. No hace referencia, no sé si lagunas, pero por lo menos no hace referencia, porque laguna sería que el tema no está solucionado, y está solucionado. Lo que está diciendo es que no va a definir lo que todos conocemos que es. Esto es persona humana. Una decisión propia de la comisión codificadora, compuesta nada menos que por Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, dos miembros actuales de la Corte, y una brillante jurista mendocina llamada Aida Kimmelmacher de Carlucci. Estas tres personas conforman la comisión redactora y son los codificadores actuales, más allá del auxilio de lo que hayan pedido, en realidad, más que auxilio, colaboración de parte de la doctrina. Pero la obra le pertenece a ellos. Y han decidido que no van a conceptualizar lo que todos conocemos, que es persona. O sea, humana. Es como una suerte, persona humana, de verdad que se explica por sí misma. Ustedes, yo, mi vecino, el vecino, ustedes saben lo que es persona humana. Es una verdad que se impone por sí sola. No hace falta demostración. Se impone sola. Se impone al culto, el científico, el profano. Entendido profano por aquel que no tiene estudios, por ejemplo, analfabeto. Sin embargo, sabe lo que es la persona humana. Nosotros creemos que no está mal definirlo. Por eso tomamos el concepto anterior, el del código anterior. Yo siempre tomaré conceptos del código anterior cuando haga falta. Si no, el código de Vélez no se usa. Se usa este. Ahora, cuando este tiene estos inconvenientes, no hay que echar mano a la figura del código velezano. Punto.
en cuanto a lo que es persona humana, porque el código comienza con persona humana. Yo hubiese preferido que empezara con persona en general, después persona humana, después persona jurídica, y después sí, entrar a tallar, a explicar la humana, y después pasar por la jurídica. No hace eso. Directamente entra a la persona humana, directamente, sin dar conceptos genéricos. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona humana? Bueno, esto ha dividido la doctrina de antaño, y hoy en día con más razón, porque ha habido diferencias entre lo que es un teólogo, un filósofo, un biólogo y un jurista, en cuanto a cuándo comienza la existencia de la persona. Entonces, para hacerlo corto, hay como 3 sistemas para poder establecer cuándo comienza la existencia de la persona humana. El sistema que se dice romano, digo romano se dice y digo romano, porque nuestra universidad, al igual que la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un prestigioso jurista, que se llama en realidad Girardi, Juan Carlos Girardi, que no opina lo mismo que opina el resto de la doctrina en cuanto a cómo entendía o cómo se entendía en Roma el comienzo de la existencia de la persona. En general, los civilistas entienden, los que han estudiado los orígenes del derecho civil, esto es el derecho romano, entienden que el primer derecho fue Savigny, está en el libro citado, página 54, Savigny. Carlos Federico de Savigny, que fue un romanista, o sea, un autor alemán que se dedicó a estudiar el derecho romano, en sus orígenes. Yo creo que lo cité la semana pasada, cuando hablé de él, dije, Carlos Federico de Savigny tiene una obra magna que se llama Sistema de Derecho Romano Actual. Y era el derecho alemán actualizado allá por 1850. O sea, lo que estaba diciendo este autor es que el derecho vigente alemán de aquella época no era otro que el viejo derecho romano actualizado. ¿Y cómo llegó a eso? Y por estudiar el derecho romano, por eso es un romanista. Estudió todo el derecho romano. Según él, en Roma se tenía la personalidad al momento del nacimiento. Acá en Córdoba, tanto en la Nacional como en la Católica, el doctor Girardi, que tiene estudios, que es el esposo de la doctora Filippi, que tienen ustedes en romano, sostiene lo contrario, que en Roma no era tan así, que en Roma se tenía la personalidad desde la concepción. Pero insisto, la mayoría de la doctrina entiende lo contrario, que es lo que está en el libro. Ustedes van a leer en el libro de Civil, el romano, que según Savigny, que era un romanista, en el derecho romano, el reconocimiento estaba justamente dado por el nacimiento. Comenzaba la existencia y el nacimiento era que había un parto y que la criatura estaba desprendida completamente de la madre, se había cortado hasta el cordón umbilical y esta persona había podido respirar y tener vida propia. Cuando en rigor de verdad el tema del cordón umbilical se ha demostrado que no es tan así. Porque el nacimiento de la persona y comienza a existencia cuando respira por sí mismo y tarda unos minutos en cortar el cordón umbilical. Cesa esa función que tiene una vez que se da el llamado alumbramiento o nacimiento. O sea que antes del cordón ya tiene vida propia, antes del corte. Bueno, Rabini decía que esté separado de la madre, que esté completamente separado y que se haya cortado el cordón, porque entendía que era parte de las entrañas de la mujer hasta el momento de la separación total. Y ahí adquiría la personalidad. Según este autor, insisto, que acá en Córdoba, por la posición que tiene Girardi, está en tela de juicio esa cuestión. Pero en el 54, página 54, comienza la existencia, párrafo 2 y 3, vamos a encontrar esta posición. Que siguieron muchos códigos, como dice, el código de Francia, el alemán, el italiano, el español, el mexicano, y acá en Sudamérica, por ejemplo, tanto el código chileno como el brasileño. Entonces, lo que se llama doctrina universal, confundir el naciturus con parte del cuerpo de la madre, la entraña materna, haciendo una simbiosis, dice, entre lo que es el alumbramiento y personalidad. Con el alumbramiento empezó la persona humana. Pero claro, esa es la postura que según se dice es el derecho romano. Aclaro también que si en algo le iba en realidad, a beneficiar al por nacer
Ejemplo, se murió el padre antes que naciera, entonces ahí podía llegar a heredar. Se le daba un curador de vientre, por ejemplo, porque le podía llegar a beneficiar. O sea que, si bien es cierto que se dice que en Roma era a partir del nacimiento, no se descuidaban situaciones como estas, y se le daba un curador, pero no de la persona. Fíjese que es lo que les va a explicar después con mucha precisión. No era un curador de la persona esta que estaba en el vientre, era un curador del vientre en sí. Era una suerte de representante, porque es un curador, sin representado, porque no era considerado persona aquello que estaba en el vientre materno. Curador del vientre, fíjense el nombre que usaba. Después está el sistema que dice que no basta con el nacimiento, sino que debe ser viable la vida de la persona. Es decir, si tiene una enfermedad congénita, o si ha nacido antes de los 6 meses, o 180 días para ser más preciso, es inviable su vida, con lo cual no se le otorga la calidad de persona a pesar de haber nacido vivo. ¿Por qué? Porque no tiene viabilidad, ya sea propia o impropia. O porque padece de una enfermedad terminal al momento de nacimiento, o porque en realidad tiene muy poco periodo de gestación y entonces va a terminar muriendo por estas cuestiones. Entonces esa es la teoría de la viabilidad, que Vélez no receptó tampoco, porque Vélez dijo que el código actual tampoco lo hace. Por eso lo cito a Vélez, porque el código lo sigue a Vélez. Basta que haya vivido por unos instantes para considerar que ha habido persona. Y después se muere la persona, pero hubo persona. Se vivió por unos instantes, aunque se sepa que va a morir. Esto no lo dice el código, no lo dice el libro, pero en la actualidad pasa. Hay una persona que tiene una edad determinada, 20, 30, pone 50, tiene una enfermedad terminal, los médicos dicen va a morir en 5 días, y bueno, hasta que no se da la muerte no pierde su personalidad. Y bueno, acá es lo mismo. Ha nacido, sabemos que va a morir. Bueno, es persona y lo mismo. No acepta esta teoría. Por ejemplo, el código español pedía que viviera por lo mínimo 24 horas. Entonces, básicamente, esta teoría, que tiene que ver con la teoría que se hace de la viabilidad, bueno, hace referencia a eso. Esta teoría, básicamente, de la viabilidad. Para estos países, actualmente, comienza, en realidad, los que lo dan como por nacer, suponte, a partir del 6º mes de gestación, y vendrá nacido. Y aunque tenga que estar en incubador y demás. Después está el sistema que se alude al de la persona por nacer, sistema de la concepción. Se es persona desde la concepción en el seno materno, aunque aún no se haya nacido. Personas por nacer, dijo Vélez, son aquellas que no habiendo nacido, aún están concebidas en el seno materno. Ese es el sistema, en realidad, que adoptó Vélez Sarsfield y que Argentina también mantiene. No es originario de Vélez Sarsfield, ni mucho menos de su mentor, de que lo difundió, que fue Freitas. También lo conté la semana pasada, Augusto Teixeira de Freitas estaba haciendo un proyecto de código civil para el Imperio de Brasil, allá por la época en que Vélez escribió el nuestro. Y Vélez tenía acceso a esa obra, y se encontró con que Freitas había seguido el lineamiento del Código General de los Estados Prusianos de 1794, en donde en su artículo 10 decía que, primera parte, se establecía que todos los derechos comunes de la humanidad pertenecen a los hijos aún no nacidos y desde el momento de la concepción. O sea que para este código será persona de la concepción, no del nacimiento. El Código General de los Estados Prusianos quiere decir el sistema. El nacimiento romano, el de la viabilidad y el de la concepción. Esa idea la toma Freitas en su obra. Pobre Freitas fallece antes de concluir la obra, pero Vélez, que cuando codificaba estaba al tanto de lo que venía haciendo Freitas, tomó en cuenta esa posición. Y qué casualidad o qué circunstancias de la vida. En realidad Freitas muere y el proyecto de código no fue en Brasil código. Sin embargo, la idea de Freitas, tomada, como te digo, del código prusiano, tiene visos de legalidad en nuestro derecho, porque Argentina fue uno de los primeros países, si no el primero, en donde, en realidad, como código civil, ¿no?
como el Código General de Prusia, sino como Código Civil particular de una materia determinada, tuvo esta característica, que se era persona desde la concepción. Vélez decía justamente esto. Si en Roma, en cuanto había de aprovecharle a esta persona que no había nacido, le daban un curador, si hay un curador es porque es representante. Y si es representante, tiene que haber representado. ¿Qué clase de representante es que no tiene representado? Es un error. Si están dándole derechos, es porque lo que está en la madre, dentro del seno materno, es una persona. Entonces decía, por eso prefiero hablar básicamente de representante y representado. Se explicaba Vélez. ¿Por qué en los códigos como en Chile, por ejemplo, que en momentos iniciales del nacimiento, no ejecutan la pena de muerte a una mujer hasta que no da a luz? Porque evidentemente tiene una persona dentro distinta de ella. Explicaba el codificador. Profe, una pregunta. Sí. El artículo 21 al que pusieron en la unidad 2, que dice que si el bebé nace muerto, no cuenta como persona. Llegar ahí. Todavía no estoy en esa parte. No, okay. Está bien. Entonces, Vélez dijo, bueno, ¿por qué castigan el aborto? Lo decía, si no es persona. Ahora estamos en discusión porque ya básicamente entra despenalizado, pero hasta hace poco se castigaba el aborto, quiere decir que estaba en realidad. Entonces explicaba Vélez, ¿por qué hacer esto? Porque en realidad va a estar básicamente condicionado a que nazca con vida la persona, si la persona tiene los derechos cuando estás concebido. Una vez que nace, como dice el artículo que citó el compañero, que es el 21, si nace con vida, en realidad su derecho queda irrevocablemente adquirido. ¿Qué significa irrevocablemente? Que lo tenía de antes. Lo que pasa es que el nacimiento con vida refuerza el derecho. En cambio, en Roma no tenía derecho hasta que nacía con vida. Y ahí se volvía para atrás en el tiempo. Operaba retroactivamente. O sea, ese por nacer que le ponían un curador de vientre, cuando nacía vivo, se considera que había sido persona desde la concepción. Volvía para atrás. Dice, no, yo le voy a dar la calidad de persona de la concepción. Y cuando nace vivo, el derecho va a quedar adquirido de manera irrevocable. Y si nace muerto, como dice el artículo, se considera que no ha nacido, no hubo persona, no se adquirió ningún tipo de derecho. Entonces, el Código argentino tomó esa posición y tomó este periodo, esta forma, ¿verdad? Es decir, básicamente que no son personas futuras, sino que son personas actuales. Básicamente, eso es básicamente lo que atañe al comienzo de la existencia. Luego, es a partir de la concepción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la concepción? La concepción básicamente es el momento en que se unen los gametos masculinos y femeninos. Y ahí comienza, en realidad, la existencia de la persona. Entonces acá aclaro porque no quiero que haya confusión. Tengo que explicar un poquito cómo es. Este código que yo tengo acá, que es el Código Civil y Comercial, lo tengo acá porque no estoy en la biblioteca, fue proyecto una época. Se titulaba Proyecto. Igual que chiquito, así, rojito. Proyecto de Código Civil y Comercial. Que es lo que presenta Lorenzetti, Hayton, y que me imaginen al Congreso, para que lo traten. Año 2012. Fue sancionado en 2014. En ese interín se modificó el 19. El 19, que está en el código actual, no es así como lo redactaron Lorenzetti. Lorenzetti dijo así, y Hayton y Kammermacher. 19. Comienzo de la asistencia. La asistencia de la persona humana comienza desde la concepción. Y eso quedó. Pero había un segundo párrafo que está transcrito en la página 57 del manual, a mitad de lo que es la hoja, donde dice así. Y el agregado rezaba textualmente. Tenía un segundo párrafo que decía, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer. Y agregaba, sin perjuicio de lo que la ley especial prevea para proteger al embrión no implantado.
O sea que acá el comienzo de la existencia de la persona es desde la concepción y listo, en el código tal cual fue sancionado por el Congreso, porque le quitó esa parte. En general, ¿y cómo queda? Y queda que hay dos formas de llegar a la concepción. Una natural, que es cuando se unen dentro del cuerpo de la mujer los gametos masculino y femenino. Esa es natural. No hay problema con eso. Hay otra, que es las técnicas de reproducción humana asistida. Respecto de esa, hay dos variantes grandes. Una que sería lo que se conoce como inseminación artificial, en donde el problema está en que no se conectan, no se unen los gametos masculinos y femeninos dentro del cuerpo de la mujer. No sé, por algún momento, no sé, por alguna razón no llegan a unirse. Entonces, ¿qué es lo que se hace así? Bueno, se extrae el gameto masculino y se lo inocula. Inseminación artificial. Y se lo une dentro del cuerpo de la mujer. Ahí tampoco, porque la unión se va a hacer adentro. El problema está con lo que se llama, en realidad, lo que sería el tema de la concepción in vitro, en la probeta, en donde extraen el gameto femenino, extraen el gameto masculino y lo unen en la probeta. Y una vez que se une, se forma ese embrión y se implanta luego en el seno materno. Es el que decía el código, el proyecto de código civil y comercial redactado por Lorenzetti y compañía, que decía, y en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, va a ser persona cuando se implante el embrión. Quiere decir que la unión exterior, en la probeta, no importaba que se fuera una persona. Y el código actual lo omitió a eso, lo sacó, pero básicamente la ley como sale. Y eso fue injerencia notoria de la Iglesia Católica, notoria, porque hay dos cuestiones que se quitan acá. Esa, el 19, y después la modificación del artículo 500, en realidad, a ver si lo encuentro, 60 y pico, creo que 562, que el 562, que trataba la gestación por sustitución, o maternidad por sustitución, o lo que se conoce vulgarmente como alquiler de vientres. El código, el proyecto del Código Civil lo contemplaba, y cuando el proyecto pasa a ser Código Civil y Comercial no está. El 562 actual, el que tiene este código que ustedes estudian, no es el que era proyecto, no es el que redactó Lorenzetti. Hayton, además que porque ellos admitieron la figura. Sin embargo, por presión, es de la Iglesia Católica esto, básicamente, por presión de la Iglesia Católica, no se admitió. Fue notorio el tema, esto yo lo supo decir la otra oportunidad. Estaba paralizado del 2012 al 2013, 14, y un buen día viajaron todos allá al lugar del Papa. Cristina y todos sus equipos, todos. Y el Papa los atendió, a los que eran católicos y los que no, atendió a todo el mundo. Volvieron, al poco tiempo, levantaron toda la mano en el Congreso y se dio el código, de Cristina. Pero sin la parte de implantación del embrión, borró, desapareció. Quedó concepción diciendo, y ahora voy a explicar qué es eso, concepción que se entiende, porque no dice una y otra, no es la natural, la técnica es concepción sola, y sacó de un plumazo esto de alquiler de vientres. Que, a la postre, sí. Entonces, si sacaron esa parte de los artículos, en el caso de que hubiera inseminación artificial o otros métodos de concepción, ¿no es persona desde la concepción? Bueno, en ese caso hay que determinar cuándo hay concepción. Si me esperaba un poquito, llego a esa parte, Camila. Esperame un cachito. ¿Qué es lo que te estaba diciendo yo? Pensé que iba a preguntar otra cosa. En la actualidad hay casos donde la gente alquila, entre comillas, porque tampoco es el término alquiler, porque alquiler hay que pagar. Y esto tiene que ser, en realidad, una cuestión que no sea onerosa, sino gratuita. Título gratuito. Entonces, los países, se hace afuera, donde los admiten, pero no aquí, porque aquí no tendría validez, en principio. A pesar de la letra de la ley que no lo toma, y si no lo toma no existe, se han dado casos donde se han pedido permiso a los jueces para que una hermana, por ejemplo, geste
una criatura con, en realidad, óvulo de la otra hermana que no puede tenerlo. O sea, se fecundan, se unen los gametos, que no es de la portadora, y después se inoculan. Más que se implanta, mejor dicho. Profe, como una embrión. pregunta. Sí. Entonces, no me quedó claro, ¿en el Código Civil y Comercial de la Nación se contemplan como concepción las técnicas de reproducción humana asistida o las que no se contemplan son las de fertilización in vitro? Se contemplan. Están referidas. Lo que yo estaba hablando de que si es viable, porque no sé por qué ninguno le pregunta, porque todos le preguntan, che, ¿qué pasa con el alquiler de vientre? Porque Marley, porque fulanito. Mirá, el alquiler de vientre no existe en Argentina. Ahora hay gente que lo pide a los jueces y los jueces lo autorizan. Y entonces después en realidad sale, nace la criatura, que lo tuvo en realidad una señora que en realidad es la tía. ¿Por qué la tía y no la madre? Bueno, es la madre, de verdad para el derecho, porque es la que lo tuvo. Pero el gameto, el óvulo es de la hermana y del marido de la hermana. Y entonces ahí ordenan, básicamente, que se inscriba y después como que lo adopta. Pero es un subterfugio porque la ley no admite, el 562 no trata el tema de la gestación por sustitución o maternidad sustitución. Sí. Y en otros sistemas, como puede ser el anglosajón o Sí, digamos, está en todas partes, sí, está admitido. O sea que el nuestro es el único que no está explícito. No, el nuestro, hay unos cuantos que no. Pero aún a pesar de que no, porque no es porque no está contemplado, todo lo que no está contemplado no está. Sin embargo, se busca la forma, piden autorización en el juez concede, entonces básicamente terminan en realidad inscribiéndolo, o anotándolo después, o adoptándolo, la persona básicamente, que es no la que lo tuvo el chico. En el ejemplo, si la señora María A, por ejemplo, es la que no puede gestar, pero sí su óvulo en realidad es fértil, le implantan el óvulo, una vez que está, por supuesto, fecundado con esperma, con el gameto masculino, en la señora B, que es la hermana. ¿Quién va a tener al chico? B. Bueno, para la ley argentina la madre es B. Eso es lo que dice la ley. No A, es B. Entonces, por autorización se logra que la madre sea A, no porque lo diga el código. Antes lo decía. Se hace un acuerdo, se anotaba en el registro, la señora B tenía el hijo, hacía alumbramiento, el parto, sin embargo la filiación era de A y C, que ese era el esposo o la conviviente de los que aportaron. Y a veces los gametos eran extraños, y aún así por el convenio se obtenía eso, porque la voluntad procreacional, eso no estaba en el código en realidad actualmente, estaba en el código anterior. Entre las cosas que preveía era la gratuidad, y que la persona tuviera hijos, la gestante, para evitar que se encariñara con las películas, viste que por ahí en realidad contratan a una persona y después dicen, otro vengador, no puedo yo. Se puede evitar eso. No le gustó Bergoglio todo eso, lo borraron, dijo Bergoglio, eso no, yo no apoyo los cristianistas sin esto, no lo apoyo, y quiero que me saquen esta parte de la implantación, tampoco va, eso no me gusta. Y después salió el código con beneplácito de la Iglesia Católica porque sacaron básicamente esa parte. Pero ¿qué pasó al sacar esa parte? Vuelvo ahora al 14 y al 19. Es que es con la concepción. ¿Y qué se entiende por concepción? Porque el código prevé las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, ¿cómo es la cosa ahí? Bueno, respecto básicamente de esta cuestión, hay que empezar a tratar lo siguiente. Es importante, básicamente, saber el momento, en que se da la concepción. Eso es importante, porque ahí se adquieren los derechos. O sea, es importante entender cuándo hay concepción. Acá tenemos, en realidad, que como hay un vacío, la concepción natural, la que, como dice el libro por allí, en una parte, dice, en realidad no se concede la reproducción humana asistida, en la página 62 por allí, decía, es imposible que en la época de Vélez Sarsfield, se desdoblara, se separara la sexualidad justamente de lo que es en realidad la concepción. Evidentemente era imposible antiguamente eso. Ahora está desdoblado. Está por un lado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no está desdoblado, cuando es natural, no hay problema. Es la unión de los gametos en el seno materno, punto. Es natural. Cuando es técnica de reproducción humana asistida y es por inseminación, tampoco hay problema. Porque la unión se va a hacer dentro del seno
materno. La diferencia es que en lugar de hacerlo natural, se inocula. Se insemina. Punto. ¿Está? El tema es cuando se extraen los dos gametos y se los une afuera. Para cierta doctrina, que es partícipe de la Iglesia Católica, se produce la calidad de persona desde que se unen los gametos en la probeta. Ya es persona. Con lo cual impediría la manipulación de embriones. Entonces acá la cuestión, chicos, pasa que como esto es costoso, todo el tratamiento extraen varios gametos femeninos y varios gametos masculinos, y los unen hasta que se produce ese ovocito o huevo, y devuelven el implante. Sacan 4 o 5, y los fecundan los 4 o 5. Ahora, pobre mujer, ponen 1, o 2 en todo caso, no le implantan los 5. Va a tener quintillizo, pobre mujer. ¿Qué hace con los otros? Y los descartan. Si es persona, cuando lo tiran a la basura, está cometiendo un homicidio. Porque es persona. Está matando a una persona. No podemos manipularlo para hacer estudios genéticos porque justamente es persona. No puedo hacerle estudios para ver cómo sale, para que el día de mañana sea para curar a los hermanos, porque es persona. Ahora, si no es persona, hasta que se lo implanta, es otra cosa. No hay delito. La manipulación es diferente. La crioconservación también. Entonces, para una postura más radical, sostenida por la Iglesia Católica, la unión. Esta corpórea es persona, porque es persona según el 19 de la concepción, y eso entiende que es concepción. Otra postura dice, no, hasta que no se implanta no es persona, porque así estaba en el código, en el proyecto. Ah, pero fue borrado. Fue borrado. Y sin embargo, alguien leyó el 21 y no rescató, quiere que te lo explique, se lo voy a explicar, pero no tuvo en cuenta lo que dice el 21 cuando dice, los derechos y obligaciones del concebido o implantado. ¿Concebido o implantado? Porque esta parte quedó. Se ve que se le pasó a la comisión que había que haber quitado también implantado, dejar concebido, para que tuviera el 29 concebido, 21 concebido. Y no hubiera ninguna referencia a implantado. Sacaron del 19 la parte del implantado, pero le quedó en el 21. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, para algunos es el implantado. ¿Y cómo llegamos básicamente a toda esta cuestión? Bueno, en lo que atañe a un fallo muy importante que se llama Artavia Murillo contra Costa Rica, que fue un fallo de fecha 28 de noviembre de 2012, antes del dictado del Código. Pero no es de la Corte nuestra, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese fallo, por mayoría, 2 contra 1, de los miembros integrantes de lo que es esa Corte, se estableció que hasta que no se lo implanta a ese embrión, no es persona. Y se argumentó en lo siguiente: ese embrión por sí solo no tiene ningún tipo de posibilidad de gestación o de continuación de vida. Depende de la madre para poder gestarse. Con lo cual, al no tener básicamente esa potencialidad por sí solo, es un embrión y va a tener protección como tal. No se va a poder manipular y todo lo demás, pero no se considera persona hasta que no se lo implanta porque no tiene potencialidad de poder llegar al nacimiento. Otro de los comaristas dijo que no, que según el Pacto de San José de Costa Rica, y según lo que establecía la Corte, si era persona de la concepción, y concepción no hacía esa diferenciación, era la unión en fuera o dentro, pero esa postura no fue la que ganó. ¿Qué pasa en ese fallo, Artavia Murillo contra Costa Rica? El tema después que se estableció que ese fallo dijo implantación, por eso posiblemente Lorenzetti haya escrito lo que escribió. Comienza la existencia de la concepción, aludiendo a la natural, o de la implantación, cuando tenía que ver con estas técnicas de reproducción humana asistida. Por eso hizo así. ¿Qué es lo que pasó al sacarlo a eso? La discusión versó después a si ese fallo era obligatorio o no para la Argentina. ¿Por qué? Y ahí se desdoblan. Para alguna doctrina no es vinculante, obligatorio, porque la Argentina no fue parte. Era un fallo donde era un particular y el Estado de Costa Rica.
no fue parte, con lo cual no es obligatorio para los tribunales argentinos aplicar ese criterio. El criterio que decía que será persona desde la implantación. Otros, en realidad, dicen que sí es obligatorio. Por más que Argentina no haya estado en la contienda, no fue parte en el pleito, es un Estado miembro. Y todo Estado miembro, en realidad, que suscribió el convenio, debe, en realidad, aplicarlo, por más que no haya sido parte en el juicio. Un fallo de la Corte Argentina ratifica verdaderamente eso. Está en la última parte del 59. Dice, recientemente la cuestión ha recibido un importante aporte por parte de la Corte Argentina, en razón de un pronunciamiento sobre el valor de las decisiones de la Corte Interamericana, para dejar sin efecto lo que digan los procedimientos tribunales nacionales en caso de que se lo contraríen. Último párrafo de la página 59 del libro. Sin embargo, el mismo libro dice que en el orden internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que todo óvulo humano, a partir de la fecundación, debe considerarse embrión humano. O sea, que es como que vuelve a la otra postura, porque dice embrión humano, si la persona es humana, es una persona. Habida cuenta de que la fecundación puede iniciar el proceso de desarrollo. O sea que la cuestión no está cerrada. ¿Por qué no está cerrada en nuestro derecho? Por la modificación que tuvo el 19 a instancia de Bergoglio y compañía, en donde quitaron el segundo párrafo. Porque el código tenía 2 párrafos. La concepción para la natural. Y después la implantación para el que viene de técnicas de reproducción humana asistida sin perjuicio de una ley que no se editó todavía, para que la protege al embrión no implantado. Como eso lo borraron, quedó abierta la cuestión y ahí estamos. Para una corriente es uno, para otra corriente es otro. ¿Estamos? Desde ya que estamos divididos acá, nosotros. En realidad, sí. ¿No se estaría contradiciendo? O sea, si dice que es persona desde la concepción, ¿no se estaría contradiciendo el artículo con la ley del aborto? Porque si se puede abortar hasta las 12 semanas, ¿no estarían matando a la persona? Eso que tú dices, se le había dicho una abortista de la Corte, Argibay Molina, que ella estaba de acuerdo con el aborto, pero decía, no se puede abortar, no va a ser nunca viable, decía ella, se murió esa mujer, entrando en la Corte. Porque nuestro derecho civil dice que es persona de la concepción y a su vez adhiere al pacto de la Constitución de Costa Rica y decía, si fuera a haber ley, va a haber algún juez que lo tache como inconstitucional porque va en contra de la Constitución. Pero hasta ahora no ha habido ningún fallo de eso. Sí, yo creo que sí. Por eso digo que está, como dividido, hasta nosotros estamos divididos. Agustín estima que hay que implantarlo para que sea persona porque no tiene posibilidad de vida. En lo personal entiendo que no, que con la unión en la probeta es suficiente. Pero legalmente, más allá de la parte filosófica, legalmente no está resuelto. Porque a mí no me gustaba como estaba el 19, pero era ley. La persona de la concepción era natural, unión internamente en el cuerpo de la mujer, o por la implantación. Punto. Me gusta o no me gusta es lo que dice. Pero no lo dice más eso, porque lo sacaron. No lo que suele decir nunca, porque no llegó a sancionarse así. Lo borraron mientras lo estaban tratando el código. Sí, Benedetti. En términos jurídicos, digamos, no tomando ninguna postura, esto sería anticonstitucional. En San Luis lo habían declarado. Esto es. Bueno, parecido. Esto es un tema que excede el marco de privado 1 y primer año. Yo les doy el paneo. O sea, lo que pasó es esto. Tenemos un artículo que no salió sancionado como estaba proyectado. Se omitió un párrafo. Y después, el 21, no se omitió la parte que dice implantado. O sea que si vos te pones a pensar, lo implantado está sobrevolando el derecho positivo. Bueno, pero no alcanza. Vamos a lo que es la doctrina, que está dividida. Vamos a los fallos. El Consejo de Costa Rica a favor. El de la Corte Europea en contra. Evidentemente la cuestión no está tan clara,
Para saber si es o no constitucional hay que estudiarlo y profundamente, que excede el marco del primer año de una clase, obviamente. Yo, por lo pronto, ¿qué es lo que quiero que sepan? Que la existencia del comienzo de la persona en el derecho argentino se da con la concepción. Eso es lo que dice 19. Pero la concepción es un tema muy amplio porque hay dos formas, la natural y por las técnicas. En la natural no hay problema, se unen los gametos dentro del seno materno de persona. En la que es extracorpórea hay que diferenciar, hay posturas diferentes. Una sostiene que hasta que no se implante no es persona porque no tiene posibilidad de sobrevida por sí solo. Otra entiende que la unión de los gametos es suficiente, más allá de la posibilidad o no de sobrevida. Y que respecto que hay un fallo importante que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Artavia Murillo contra Costa Rica, en donde toma postura de que esa es persona desde la implantación. Aparentemente es lo que dice ese fallo, que Argentina debería obedecerlo, porque por más que no ha sido parte, la Corte dijo que había que obedecer ese fallo. ¿Es importante esto una doctrina? No, no es cuestión de doctrina nomás, o cuestión en realidad especulativa, es que si es persona, desde la unión de los gametos, cualquier manipulación o destrucción importa un delito, el de homicidio. En cambio, si no es persona, hasta la implantación podremos discutir éticamente, qué feo. Sacaron 5 gametos masculinos y femeninos, los fecundaron los 5, implantaron uno y los otros le echaron a entrar a la basura. Qué feo, eso no es ético. ¿No? Está la posición filosófica, básicamente, o de lo que es, en realidad, todo lo que es la bioética, que es la ética de la vida, en definitiva. Está la tesis libertaria, y otra dice, bueno, hagamos lo que queramos. Saquen 10 si quieren. Y ponemos uno solo, el otro 9 le echamos a entrar a la basura y se acabó. Residuos patógenos, listo. La tesis dignataria dice, la persona dice, no se puede hacer semejante cosa, no manipulemos los embriones. No, vamos a tener 2. Sacamos 5. Usamos uno, dejamos repuesto al segundo, por si le falta algo al que nació y sacamos algo de allí, ¿viste? De todo lo que es los genes que tiene, los otros te los tiramos a la basura. O dejamos uno más para que sea en realidad estudiado allí, como una cosa, uno para la mujer, uno para el repuesto por la duda, uno para estudiarlo y los otros dos a la basura. Bueno, es lo que está, aquí tiene que lo diga. Es lo que da toda esta idea, ¿viste? De lo que es. Yo no la puedo explicar, no voy a explicar tal, o sea, hay párrafos hermosos en el libro. Lo que pasa es que yo no puedo leerlo todo porque no tiene sentido, pero hay una parte que dice que eso no se pensaba, o sea, cuando comenzó todo este tema, las técnicas, que se supone una asistida, fue diferente. En principio la gente abnegada decía, bueno, no puedo tener hijos, porque sucede daño que es básicamente la adopción. Después ocurrió que en la segunda mitad del siglo pasado, concretamente 1978, nace en Inglaterra la primera bebé de probeta, una chica, que está el nombre por ahí, que yo no lo digo porque queda mal, pero tiene este nombre la chica. O sea que ahí apareció el tema. ¿Cómo era? Porque no podían tener hijos. Después, ¿qué pasó? Y después dice, no, si nos casamos él con él o ella con ella, es que básicamente no va a poder haber en realidad una unión de gametos. Entonces vamos a tener que utilizar técnicas de reproducción humana asistida. Si son dos mujeres las que contraen matrimonio, en base a la libertad del matrimonio igualitario, evidentemente, y de tener hijos, evidentemente que hace falta un dador. Y hay que inocularle el gameto. O en su defecto, si no puede ella, sacarlo y combinarlo con otro, implantarlo, colocarlo. Eso básicamente por la libertad. Porque se dijo por allí que el derecho de la vida no es absoluto, no tiene limitaciones. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los derechos en realidad de tener descendencia? Entonces, básicamente, en pos de la descendencia, aparece toda esta cuestión, porque no pueden. Después dice, porque son ella y ella, no pueden. Y después, ¿qué puede pasar también? Es que la verdad es que prefiero ser cómoda. Yo soy una actriz, lo digo yo porque quedaba mal, pero fuera una profesora, actriz de cine, no puedo en realidad estar gorda, no puedo pasar 9 meses esperando sin trabajar. Entonces, ¿qué hago? Voy al médico, sáqueme un gameto. Le dice al marido, vení, mi amor, mi vida, mi luz, saca tú otro gametito, juntemos los gametitos ahí en la probeta y buscamos a una persona, le pagamos que lo geste
que haga el trabajo, la gestación, y después lo entregue, así yo no tengo en realidad problemas físicos, puedo trabajar. Y vos decís, pero tener una punta al que no podía, que quería incansablemente poder, y no podía. Lo otro no pueden por una cuestión natural, son ella él y él no pueden, evidentemente no pueden. Y después este otro quiere el cómodo. No, yo no quiero ser, que tenga otro chico. Si te doy el gameto. O si no, sacarse un gameto, no, compramos uno. O sea, saquemos de otra mujer un gameto más, que está el banco de base de datos, juntarlo con el tuyo, mi vida, mi amor, mi luz. O si no, vos tampoco querés, juntar con un extraño, gameto extraño, inoculamos le implementamos a una persona que, no sé, la que trabaja en casa. Todo servicio es limpia y también te gesta hijos. Lo para el hijo, lo hace el nacimiento y después lo notamos como dueño de la señora de la casa y el señor. Sin trabajar. Nada. Ni siquiera fueron a traerse los gametos. Esa es la parte de la bioética, ¿ves? ¿Hasta dónde es ético todo esto? Es amplísimo el tema, da para hablar, excede el marco básicamente. ¿Por qué excede? Porque yo no conozco básicamente la parte, en realidad, de la biología. No soy un biólogo para el tema o sea que cualquiera de nosotros estudiamos derecho, no estamos estudiando medicina. Así que vamos a tener limitaciones también en cuanto a todo esto. Vamos a discutir si puede, si no puede, si es vida, si no es vida, y saben más los de medicina que nosotros, pero aún así no se ponen de acuerdo. Saben mucho los de biología, y sí, habiendo posiciones diferentes. Que dicen, no, cuando se unen los gametos se forman una persona que es única, no va a haber otra igual. Y tiene básicamente, está en la unión, ahí en la probeta está establecido cómo va a ser, si va a ser en realidad alto, si va a ser bajo, si va a tener pelo oscuro, si va a tener pelo claro, está establecido todo su mapa del genoma humano. Es ese, es único y no es otro, es como las huellas dactilares. Son únicas, no existe un individuo que tenga huellas dactilares igual que otro, somos millones de personas. Entonces dicen, no, si no tiene posibilidad de sobrevida, ¿de qué está hablando? No. Y no se ponen de acuerdo ellos, que saben sobre eso, que es el punto de partida, para luego ir a los jurídicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros sobre el tema? O sea, ¿qué se hace en derecho? Se explica. Mira, acá están las posiciones respecto de esto. En este momento, y este tema rosa, cuestiones que tienen que ver de familia, porque ¿quién es el progenitor? ¿Quién va a ser en realidad el progenitor? El progenitor, la persona que da luz. No importa si el gameto le pertenece o no. Porque cuando se hace básicamente este tema, se inscribe en el registro civil el acuerdo por el cual el donante no tiene ningún derecho. ¿No? Si suponte que es el señor que no puede, si es un tercero que tiene nombre y apellido, o saca debajo de donante anónimo, pues su apellido, suponte, ahí se deja claro que ese no tiene ningún derecho de paternidad. No puede pedir la filiación, aunque si hace un ADN le va a dar, porque el gameto es de él. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo y la voluntad procreacional la que determina la filiación. Entonces se inscribe el acuerdo y entonces en este caso no hay ningún tipo de posibilidad de reclamo de filiación ni materna, en el caso que la señora que ha gestado no haya usado un óvulo propio, un gameto propio, sino que es de otro, ni tampoco en realidad de que el que aporta el gameto masculino no sea la pareja, la persona, o que sea una persona sola. Que evidentemente si es sola, también tiene que tener un gameto de este otro. Y prefiere básicamente gameto extraño. Y entonces en realidad, y ahí hacen referencia a todo lo que es el tema de, lástima que no tengo acá, si me muevo de acá donde estoy, lo tengo en el maletín, un caso que salió en el diario, La Voz del Interior hace unos años, de un médico, creo que era holandés, mira, no quiero macañar, belga, por ahí era. El tipo tenía justamente este hombre, el señor, el médico se dedicaba a esto. Tiene una clínica de esto. Hace la chica ahí, una de las chicas que hace asiente. Sí. Él tenía, en realidad, banco. Se quedó el banco vacío. No había depósito. Y él dijo, ¿deposito yo? Y empezó a depositar. ¿Qué pasó con los holandeses? Pero no sé qué. Esto pasó hace mucho, ¿sabes? Se vieron varios que eran parecidos. Eran todos hijos de él. Pero montones de hijos tuvo el tipo. El médico. Tenía que decirlo, pero en todo caso lo dejo para el próximo. Lo tengo que ubicar, no quiero cortar la clase, pero estaba ahí. Eran hijos de él. O sea, les decía a la señora que eran anónimos, o que eran de él.
Se ve que tenía éxito con eso, se le acabó el banco de datos. Entonces empezó a depositar él. Eran todos hermanos los tipos después. El tema pasa que se conocen estos belgas, o holandeses, no sé qué eran, suponte que le van a poner en realidad Sebastián y Frida, puedo decir, se conocen, se casan, son hermanos, no saben. ¿Pudo pasar también? No sé, yo creo que el código dice que no puede haber impedimento matrimonial, básicamente matrimonio entre dentro, digamos, impedimento también de consanguinidad, de línea recta en todos los grados. Y vos tenés que llevar un certificado en realidad de que no estás enfermo de una enfermedad infectocontagiosa, venérea. Y así lo que habrá que hacerse básicamente un estudio de ADN antes de casarse para que no sean hermanos. No se casan. No que se pueden juntar sin casarse y lo mismo tener problemas, porque viste que hay problemas en realidad con los hijos que nacen de personas que tienen misma sangre. Eso le pasó a otros reyes, viste que básicamente en Europa pasaba eso. Eran todos bastante enfermitos los príncipes, porque como se arreglaban las bodas, se iban siendo parientes entre sí siempre por ahí, uno y otro. ¿Viste? Eran todos en realidad se casa uno con otra y así, ¿viste? Y eso pasaba básicamente con, se llama hemofilia, algo así. Las cuestiones así. Bueno, esta es la parte ética, che, que yo creo que sepan eso. ¿Qué pasa? ¿Es importante la concepción? Sí, es importante la concepción porque determina el comienzo de la existencia de la persona y también determina la filiación y la adquisición o no de los derechos. Entonces, ¿cómo determinamos la época de la concepción? Hay que distinguir básicamente de lo que es la natural de lo que es por técnica de reproducción humana asistida. Cuando es natural la concepción, hay plazos, plazo máximo y plazo mínimo. El plazo máximo de embarazo, 300 días, descontado el día del alumbramiento, el plazo mínimo 180, descontado el día del alumbramiento. Entonces, ustedes van a ver básicamente este tema, página 61, van a encontrar un caso que se ha enseñado a veterinaria cáncer en los años 70. Dice así, el nacimiento, página 61, si el nacimiento ocurre el 28 de octubre de un año no bisiesto, ¿cómo se hace? Para el cómputo se excluye el nacimiento, o sea que cuento del 27 de octubre 300 días para atrás, llego al 1 de enero, después tomo el nacimiento, excluyo el día, 27 de octubre, cuento 180 días corridos para atrás, llego al 1 de mayo. Quiere decir que el periodo que hubo, 220 primeros días que fueron del 1 del 1 hasta el 30 del 4, es la época de la concepción. Entonces, si esta persona va a recibir por donación, la escritura tiene que haberse hecho en ese periodo. Si se hace antes, la donación no vale. ¿Por qué? Porque no estaba concebido. Y si se hace después, el 1 de mayo, tampoco. Si se te murió y le dejan testamento, porque se puede, la persona por nacer puede ser beneficiario del testamento. Tiene que estar concebida el momento. Si la persona murió el 28 de diciembre, y lo inocente, no, porque por más que use el plazo máximo no llega. Igual mínimo. Se murió después, tampoco. Se ríen las chicas. Para la paternidad. Paternidad. Hijo póstumo. ¿Saben lo que es hijo póstumo? El que nace después de la muerte del padre. Se murió el señor. Se murió el día 28 de diciembre, justamente lo inocente. Que la inocencia te valga, Juancito. Que nace un hijo, es un hijo de la esposa, el 28 de octubre. Y no es de ese. El sodero, el vecino, no sé, no es. Porque se murió. O sea, ¿por qué? Porque por más que diga ella, es que es muy largo mi embarazo. Por más que diga eso, no puede morirse el 28. Irse del más allá, volver al más acá, hacer lo que tiene que hacer y morirse. Evidentemente no. Se ríe la copa. No puede ser. Estuvo en la guerra, estuvo internado, estuvo inconsciente. Volvió a su casa, recibimiento espectacular. Volvió el 5 del 5. Nació el chico el 28 de octubre. No. Es de otro. Porque por más que usted... Es que es mínimo. No, por más que sea mínimo, no anda. Porque ahí también ves la fijación de lo que es la filiación. Admite prueba en contra, pero se presume que no. En principio no es la filiación. Porque se demostró
Hay embarazos que duraron más de 300 días. Y que hay unas personas que tuvieron menos de 180 días de gestación y sobrevivieron. En el código de Vélez-Sársfield no había prueba en contrario. Era no y no. En la época del 1861 no había ni incubadora. Si no se moría, pero seguro, si nacía 6 meses. Acá son días, ¿eh? Yo los he contado por ahí. 300 días es 9 semanas, es 9 meses y 1 semana. No hay embarazo que dure más de 9 meses. Complicado, pero si hay alguno por ahí, se demuestra. Estas cuestiones que pasan, o sea, básicamente hay que vivirlo, por decir no porque ya he hecho yo, pero mi esposo, lo que fuera, el momento, ¿viste? Llega el mes octavo, yo me acuerdo hace mucho, ya 16 años de todo esto, pero hay que ver si está en posición el chico, el octavo, ¿viste cómo está? Y si no está en el 8 y medio, se sale de cabeza, ¿viste? Porque te dicen los médicos, es preferible sacarlo antes y no que se pase. Se puede ahorcar con el cordón umbilical, le puede falta espacio, le falta oficiar. Práctica. 8 meses y medio, si no está en posición, afuera, cesárea y listo, por las dudas. Bueno, 300 días no son 9 meses, son 9 meses y 1 semana. En la época de Vélez, que no había no había, así como te digo, ni incubadora, se suponía que eso no metía ninguna prueba en contrario. Había que hacer un acto de legitimación, se legitimaba al hijo y ya quedó, por un acto jurídico, en aquella época. Eso para el caso, como te digo, de lo que es la natural, la que es por técnica de reproducción humana asistida, la concepción se da por lo que sería la voluntad procreacional. Haces un acuerdo, se inscribe en el registro, y después cuando nazca ya tiene esa afiliación. ¿Por qué? Porque en la época de la concepción se estableció allí. Es distinto, es un entre caso del otro. Esto de los plazos es únicamente para el caso que estamos hablando. Únicamente de la natural, tradicional, clásico. Como se decía por allí, no se entendía antes que pudiera separarse la parte sexual de la parte del nacimiento. Hoy en día, por supuesto que sí, y puede haber otras cuestiones más. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro? No sé. Más todavía puede pasar. La ciencia avanza tanto que incide en el campo del derecho en estos casos. Entonces, eso básicamente es la importancia jurídica, los plazos, las presunciones. Tiene que nacer con vida, y ahí voy a cumplir mi promesa, es el 21. El 20 es el que da los plazos de embarazo. El 21, me pidió una compañera o compañero en un acuerdo, dice así: los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente queridos si nace con vida. No importa que viva un instante, ni en este ni en el de Vélez. Se supone que vivió un instante, es suficiente, se considera persona, y se murió después la persona. Y si se muere, lo hereda la madre. Ejemplo práctico de esto, para que ustedes vean. Primer hijo del matrimonio. Se muere el padre, ante el nacimiento. Si el hijo nace con vida, la casa que tenía el padre le heredan la madre y el hijo. Si se muere a los 2 minutos, la madre hereda al hijo. O sea que la casa se la queda al 100% la madre, la criatura, desplazando completamente los suegros. En cambio, si nace muerto, ¿qué ocurre con eso? Se considera que no ha nacido. No existió, cosa que es discutible, pero no tiene efecto, eso quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Esa casa se la dividen por mitades. Primero, la mitad para la esposa, y otra mitad para los suegros de ella. 25-25. ¿Por qué? Porque si hay descendencia, nació con vida el chico, excluye a los padres. Hereda el chico. Si se muere el chico, lo hereda la madre. Entonces, ahí está el tema, ¿viste? No es una macana el tema este. Entonces, ¿qué pasa? Estoy contigo. Es decir, tiene que nacer vivo, aunque sea por unos instantes. Si se considera que si la persona nace muerto, se considera que no hubo persona, cosa rara, porque no podemos decir que no hubo embarazada, y que no hubo bebé. Pero lo que quiere decir es que se considera que no tiene existencia como tal. ¿Cómo sabemos para saber si nació muerto o vivo? Y cualquier tipo de pruebas. Cualquier prueba. Las médicas. Y si no se puede saber, porque no se puede saber, cosa difícil, se presume que nació con vida. Eso es lo que dice el 21. Sí, ¿qué me querías decir? No, era justamente eso, o sea, si se considera como que nunca existió, ¿no se estaría en cierta parte contradiciendo con lo que dice? Sí, bueno, claro, tendría que haber dicho que, que los derechos se consideran perdidos, porque la persona en sí estuvo. Pero yo me conformo con que ustedes sepan que lo importante es que nazca con vida. Si nace muerto, se considera que
esta realidad no ocurrió. No tiene efectos jurídicos. Eso es lo que tenía que haber dicho. Eso del 20 para cumplir, porque alguien preguntó por el 20, y no quiero básicamente que no se hable nada de lo que hemos estado aludiendo. Entonces, las técnicas están, más o menos, las técnicas están en el 62 en adelante, habla de homóloga, cuando es, por ejemplo, matrimonio, y en realidad los gametos son del esposo y el esposo. Heteróloga, cuando es un extraño, uno de los dos. Hace referencia a todo lo que es la inseminación artificial, que no trae problemas, y sí lo que es en realidad cuando es por probeta, cómo funciona todo el tema. Y explica todos estos casos hasta de la comodidad, cómo llegamos a esto. En la página 65 habla de la gestación por sustitución, que yo les conté que no está tomada, no obstante ello, ha habido casos que ha utilizado por los jueces que trae como consecuencia que disocia la maternidad, una es la madre biológica, y otra básicamente la madre que dio a luz, privilegia lo genético, sin tener en cuenta los lazos que se crean durante el embarazo, privilegia el interés del adulto a ser padre más que el interés del concebido, ¿no? Y importa una anticipada renuncia de la gestante a los derechos del nacido, hace referencia, y aplicando básicamente cómo es que el pacto acá no tendría lugar por el 1004, pero que la Corte, en algunos casos, en realidad, en algunos casos se han autorizado, pero que en principio no está. Y después pasamos a la persona por nacer, estamos en la por nacer, por supuesto, en la capacidad. Página 67. En cuanto a la capacidad, sabemos que la capacidad de derecho la tiene por el solo hecho de nacer con vida. Los derechos que tiene, que haya adquirido, los quedan de manera irrevocablemente adquiridos. Y si no, se considera que no hubo realidad. No se presume. ¿Qué ocurre por allá? No solamente tiene derechos patrimoniales, por ejemplo, una donación de una casa, que se hace el por nacer, sino también derechos extrapatrimoniales como derecho a la vida, dignidad, y que en realidad lo que estamos hablando acá es que se justifica siempre que haya habido en realidad el nombramiento y que quien prueba a cargo lo contrario le corresponde la carga de la prueba. En capacidad de derecho, en capacidad de ejercicio no es capaz de ejercicio, es un incapaz de ejercicio, si se quiere, absoluto, porque no puede ejercer por sí ningún acto jurídico. Entonces, en cuanto a la capacidad de ejercicio, no tiene capacidad. Usa representantes, artículo 101 y artículo 24. ¿Quiénes son los representantes? Los padres, básicamente, y es legal y necesaria, y en caso, básicamente, de que no puedan, las personas que estos designen como representante, y termina este periodo con el nacimiento, con vida. Y ahí entra la representación del hijo menor de edad, antes de la persona por nacer. Nacimiento con vida está explicado cómo es el tema, cómo se da, cómo se prueba, el 21. ¿Sí? ¿Alguien escuchó que dijo algo? Aproximadamente llegaríamos hasta la página 69 hoy. O capaz que sigamos con la explicación. Pero seguimos. Sí, yo he ido avanzando, lo que pasa es que no puedo repetir básicamente, leerlo al libro, pero básicamente he tratado de explicar toda esa parte. Ustedes van leyendo, van a encontrar que lo que se hable, lo que lean, les va a resultar familiar, se ha hablado sobre el tema, no es un tema que no está. El otro punto es el atributo de la persona. Bueno, los atributos de la persona son cualidades esenciales que tiene el ser humano, o que tiene la persona, mejor dicho, que no pueden faltar, los atributos. En lo que hace a la persona humana son 4, que son la capacidad, el domicilio, el nombre y el estado. Cuando es persona jurídica, son los 3 primeros: nombre, capacidad, domicilio y patrimonio. O sea que cuando es persona humana, el patrimonio, entendemos, no corresponde. Vamos a explicar bien en la unidad 6 por qué el patrimonio no. Hay doctrina que dice que sí. Nosotros creemos que no. La escuela cordobesa se ha caracterizado, acá el doctor Butaliar y también los que están ahora, en realidad, en entender que puede haber, el atributo es una cualidad esencial y no puede faltar. Porque si falta justamente la calidad de persona. Explico esto: toda persona tiene un nombre, si no es persona. ¿Y qué pasa cuando no lo tiene? Porque no saben quiénes son los padres. Lo abandonaron ahí. Lo pusieron en una canastita.
en la puerta de una casa, una cartita. Cuídeme bien a mi hijo, por favor, que usted que tiene plata, yo soy pobre, no puedo. ¿No sabe quién es? Se prevé en el código y también en la ley anterior que se le asigne un nombre y apellido común. Ministerio Público por el director del registro. Tiene nombre. Se llama Juan Carlos García. Punto. Porque no puede estar sin nombre. Porque si no, no es persona. Porque el atributo es esencial, tiene que estar sí o sí. Capacidad. La capacidad todos tenemos, en más o en menos. ¿Por qué? Porque la capacidad es la aptitud para poder adquirir derechos. Es titular de derechos. No hay persona que no lo sea. Y ahí explicará mucho mejor, en realidad, Agustín Andrich, en la Cátedra de Romano, ¿no? Acá, que en Roma hubo hombres que no fueron personas, que eran el caso de los esclavos. Los esclavos eran considerados cosas. O sea que, ya estoy contigo, no sé quién habló, pero tenga presente esto. 3 conceptos, mira, que son bien jurídicos. Diferenciar hombre, persona y sujeto de derecho. Hombre es una realidad biopsicológica. Desde el punto de vista del derecho, persona es el ente capaz de adquirir derechos y controlar obligaciones. Hubo hombres que no fueron personas, los esclavos. Y sin ir más lejos, en la Segunda Guerra Mundial, por el régimen jurídico alemán, nazi en esa época, ciertos pueblos eran considerados personas. Lo utilizaban para estudios. Y los aniquilaron, se imagina que me estoy refiriendo, sin ningún tipo de prurito. Porque para ese régimen jurídico, el pueblo judío no era persona. Gitanos tampoco. O sea que, cuidado, porque en derecho, la palabra persona tiene muchos significados. Lo mismo de persona cuando habla un antropólogo, cuando habla un filósofo, cuando habla un teólogo. Un teólogo te dice que hay 3 en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto de vista del derecho de persona se identifica con la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y en derecho no hay sujeto que no tenga capacidad, porque si no sería esclavo, por ejemplo. Es más, hubo casos, en Roma, cita Choveras de Rex en un libro, que se llama Lecciones de Derecho Civil Parte General, que hubo, en realidad, situaciones donde hubo seres que no eran personas, que no eran humanos, y fueron en realidad personas. Cita el caso de Calígula, cuando nombró cónsul a su caballo. Le dio, en realidad, categoría de persona a un animal. Y no me acuerdo cuál Luis era, no sé, del 16 o el 14 o el 15, uno de Francia, que en realidad que mandó a ejecutar una marrana, se había comido las crías. O sea que le dio categoría a esta chanchita, cerdo, le dio categoría de persona. ¿Por qué cuento esto? Porque, para entender, estamos hablando de derecho. La palabra persona, en principio, no se identifica con hombre. Porque en realidad es psicológica. Lo que pasa es que todas las atrocidades que han pasado en la guerra han dicho todo hombre, por el solo hecho de ser hombre, tiene que ser persona. Pero históricamente no fue así, porque persona, en realidad, tenía que ver con un concepto que aludía a la capacidad para adquirir derecho. Por eso dice que el atributo tiene que estar sí o sí, no puede faltar, como el nombre. Y el domicilio es un atributo que tiene que estar sí o sí, sí o sí. Y si no está porque no tiene domicilio, porque hay gente que vive en la calle, no importa. El código dice que cuando una persona que no tiene domicilio es conocido, artículo, en realidad lo busco, el caso del transeúnte, aquel que no tiene domicilio conocido, el domicilio no se lo encuentra. Mire cómo dice básicamente el artículo 7.4, inciso C. Dice, los transeúntes o personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, se les dice con el circo en el libro, en el circo, todos tienen el lugar donde se lo encuentran. O sea que si no tiene domicilio, la ley se le ingenia y le da el domicilio. Sí o sí. Y el Estado también lo va a tener, porque va a ser soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces, eso tiene que estar. En cambio, el patrimonio no puede ser el atributo de la persona, porque puede ser que no tenga patrimonio, o que tenga patrimonio negativo. Y no por eso le va a quitar la calidad de persona. Ahora, la persona jurídica sí tiene que tener patrimonio.
porque si no tiene patrimonio es una causa de extinción, porque es una cuestión que necesita patrimonio. No se predica de la persona jurídica del Estado, porque no es ni divorciada, ni casada, ni viuda. Entonces, ¿qué son los atributos? Cualidades esenciales que no pueden faltar a la persona. ¿Y cuáles son? Depende de la respuesta. Si es humana, va a ser capacidad, nombre, domicilio, estado, que es lo que está acá en la unidad número 2. Si es persona jurídica, va a ser nombre, capacidad, domicilio y patrimonio, lo que nos va a tener en el famoso estado. En cuanto a la esencia, básicamente, la naturaleza jurídica se ha discutido mucho. Para algunos, básicamente, estábamos hablando de que los atributos en realidad eran derechos subjetivos. Y no son derechos subjetivos. Porque algunos lo ubicaban con una figura de policía civil para identificar las personas. Otros lo ubicaban como un atributo. Pero la persona jurídica tiene, en realidad, por ejemplo, nombre. No tiene en realidad, no se predican sobre él derechos personalísimos. Dice, el atributo es un derecho personalísimo. Depende. Las personas jurídicas no se predican sobre eso. Entonces, básicamente, hubo discusiones sobre lo que eran y se llegó a la idea de que básicamente se trata de, no son derechos subjetivos, sino que son cualidades esenciales que tienen que estar sí o sí, porque si no, no hay, en realidad, categoría de personas. ¿Cómo son? Son únicos. ¿Por qué son únicos? Son únicos porque el domicilio es único. Nadie puede tener dos domicilios atributos. El domicilio es general y es legal o real. Uno u otro. Uno u otro. Habrá residencia, pero no domicilio. Es uno u otro. No hay dos domicilios. A no ser que sea domicilio especial, es otra cosa. El domicilio especial puede ser 1, 2, 3, 4. Pero el domicilio atributo, que en general es único. El nombre es único. Yo no puedo llamarme Alfredo Marmisole en esta cátedra B de civil y Diego Rodríguez en la cátedra A. No es único. El Estado es único. O sea que el Estado es único. O sea, soltero, o sea, viudo, o sea, casado. No hay vuelta. Es uno u otro. No puede ser soltero y casado a la vez. Es uno u otro. O sea que para las chicas, cuidado porque es uno u otro. Es casado o es soltero. No hay vuelta. Así que no puede tener dos domicilios a la vez. ¿Quién pudiera? Dos atributos. Se puede. Entonces, es único. Es necesario porque tiene que estar sí o sí. Es indisponible porque no se puede enajenar la capacidad de las personas. Por ejemplo, lo que atañe el nombre. No se puede vender el nombre, a no ser que sea un nombre comercial. Y ese es otro, ¿eh? El nombre comercial sí, es un derecho subjetivo patrimonial. Cuando se vende el fondo de comercio, va implícito el nombre, pero es el nombre comercial. A ver, es don Gregorio García, que es farmacéutico. Puede vender la farmacia, llamada Farmacia García. Pero el nombre comercial lo compra Dionisio Rodríguez y va a la factura, va a decir Dionisio Rodríguez, en realidad, dueño de la farmacia de tal persona, porque compró el nombre comercial. Porque en realidad llegó el nombre comercial. Ese sí lo puede, en realidad, transmitir, pero no es civil. O sea, este señor, le dije, no sé qué nombre le dije, pero suponte el señor Gregorio García, puede vender su nombre comercial, Farmacia García, pero no el nombre civil, porque está fuera del comercio. No se puede disponer. Es innato, que está con la persona, son vitalicios porque se mantienen durante toda la vida de la persona, son imprescriptibles porque por más que uno, por ejemplo, le use el nombre y no demande, puede hacerlo en cualquier momento. En cambio, por ejemplo, cuando uno, en realidad, le causa un daño y perjuicio y pasa 3 años sin demandar, va a prescribir la acción. Esto es imprescriptible, todo lo que tiene que ver con los atributos. Están fuera del comercio. Esos son lo que son las características que tiene los atributos de la persona. En cuanto a la capacidad de la persona, la capacidad está referida en el artículo 22. La capacidad puede ser capacidad, en realidad, de ejercicio,
Y también puede ser la capacidad de derecho. La capacidad de derecho es la aptitud, mejor dicho, es el grado de aptitud que tiene cada clase de persona para ser titular de derechos. ¿Por qué decimos que es el grado de aptitud? Porque nadie tiene la capacidad plena de derecho. Toda persona tiene limitada la capacidad, alguna limitación va a tener. Entonces, por ejemplo, si es esposo o esposa, no va a poder venderle su casa a la esposa. Podrá vender su casa a un extraño y comprar una casa a un extraño, pero no al esposo o esposa. Los hijos, mientras son menores de edad, no pueden hacer contratos comerciales con sus padres, porque el padre está para cuidarlo al hijo, no para hacer actos comerciales con él, mientras está bajo su responsabilidad parental. O sea que no se puede vender, en realidad, por ejemplo, imaginen que el hijo le han donado una casa mientras era por nacer, y nació vivo, y está derecho adquirido y todo lo demás, y tiene 10 años. No puede el padre comprársela. Ahora, cuando sea mayor de edad, sí puede. Tampoco puede vender el padre al hijo, o el padre, mientras sea menor de edad. Entonces, acá estamos diciendo que es siempre la capacidad de un grado de aptitud, porque no se tiene plena. Siempre alguna limitación en más o en menos va a haber. De cada clase de personas, porque hace referencia a categorías de las personas. ¿Sí? Lo agrupa en familia, en la familia lo agrupa en realidad como funcionario público, como magistrado, respecto a ciertas cosas que no puede adquirir, y también engloba a la persona jurídica también, para adquirir derechos. Y la capacidad de ejercicio es la posibilidad que tiene de poder ejercer por sí mismo. La capacidad de ejercicio es la aptitud o el grado. ¿Por qué digo aptitud? Porque se puede tener toda capacidad de ejercicio a partir de los 18 años. Grado es porque, según la madurez de la persona, algunos actos puede hacer. Entonces, la aptitud o el grado de aptitud de la persona humana, física se decía antes, para hacer por sí mismo actos de la vida civil. Esa es la capacidad de ejercicio. Entonces, esta capacidad, en realidad, que estamos hablando, apunta a esta figura, a la de ejercicio y la capacidad de hecho. Si contraponemos una con otra, vamos a tener en realidad básicamente este trípode. Podemos decir, ¿qué diferencia hay importante entre una y otra? Bueno, podemos en realidad preguntarnos, ¿de quién se predica? O mejor dicho, ¿en qué consiste? La capacidad de derecho es la actitud para ser titular de derecho. La de ejercicio para hacer actos válidos de la vida civil. La capacidad de derecho siempre es relativa. No se tiene toda. La capacidad de ejercicio puede ser total, mayor de edad, o restringida, cuando es menor de edad, por ejemplo. O sea que no admite, la de derecho no admite clasificaciones. Siempre es relativa. La otra puede ser absoluta o relativa, la capacidad. Se tiene toda, mayor de edad. Se tiene un poco, cuando es menor de edad, de acuerdo al grado de madurez suficiente que va siendo más o menos alto. Tema que vamos a ver con la parte de minoridad. ¿Y de quién se predica la capacidad? La capacidad de derechos de ambas personas, humanas y jurídicas. ¿Por qué de ambas personas? ¿Por qué de ambas? ¿Por qué? Porque es un atributo y no puede faltar. En cambio, la capacidad de ejercicio no es atributo. Se predica únicamente en la persona humana. Porque la capacidad de hecho tiene que ver con la puesta en práctica de los derechos. Y para eso hay que tener en cuenta el grado de madurez, el discernimiento. No se puede hablar de discernimiento de persona jurídica. No puedo hablar en realidad de lo que sería la voluntad de la persona jurídica, mejor dicho. Discernimiento, intención, libertad, no se predica eso de la persona jurídica porque no se habla de voluntad en la persona jurídica. La capacidad de ejercicio tiene que ver con la voluntad del sujeto para poder ponerlo en marcha. Por ejemplo, si hay en realidad una cuestión de salud mental, llegado el caso, se va limitando el ejercicio. Y hasta el todo puede faltar, por grado justamente de falta de capacidad de desarrollo mental o aptitud. En cambio, desde la persona jurídica no puede hablarse sobre eso. Por eso el código, página 73, claramente hace referencia a esas diferencias que hay entre capacidad y contrapone una y otra. En lo atinente a otra figura que es el nombre de la persona, el nombre es el modo de identificación de la persona. Es como la sociedad lo identifica a la persona,
como se conoce a la persona, ese nombre, cuya naturaleza jurídica es controvertida, es un derecho de ver. Van a ver allí, página 7.3, 7.4, mejor dicho, distintas corrientes sobre lo que es el nombre. Algunos lo vieron como una suerte de propiedad, porque por ahí cuando en realidad uno va por la calle y escucha su nombre, se da vuelta porque dice, ese es mi nombre. Bueno, en rigor de verdad, no es propiedad para venderlo, porque no lo puedo vender. Por más que yo me identifique con ese nombre, no lo puedo transferir. No es que ando mal de plata y vendo mi nombre. No, porque no tiene contenido patrimonial el nombre. No es una cuestión, en realidad, que tiene que ver con el patrimonio. Para otros, era un derecho que lo que hacía era identificar a la persona, con una suerte de policía civil. Como dijimos por allí, Plañol era ese autor, básicamente. Para otros, una figura compleja que importaba emanación de la personalidad y otros intereses. Acá el código dice claramente, artículo 6.2, que es un derecho de ver. Toda persona humana tiene el derecho, pero el deber de usar el prenombre y apellido que corresponde. Eso es lo que en realidad alude en el punto 7.4, cuando explica las diferentes posturas, termina diciendo esa. El código adopta esta postura, derecho de ver. Eso ya estaba en la ley 18.248. La ley 18.248 es la ley del nombre, que fue derogada porque se pasó a regular todo en el Código Civil. El nombre. ¿Qué elemento, qué caracteres tiene el nombre? Bueno, si es persona humana, es obligatorio, tiene el derecho y deber de tener un nombre, es extrapatrimonial porque no se puede vender, es indivisible el nombre, se puede fraccionar, es único, está fuera del comercio, es relativamente inmutable, porque vamos a ver que hay un punto, a ver, lo busco en el libro, hay un punto donde puede hablarse de la modificación del nombre. En el caso, básicamente, del cambio de nombre, que está en la página 80. El nombre es relativamente inmutable porque no se puede modificar. Sin embargo, a veces, pues dice no, pues dice relativamente, hay casos donde es posible hacerlo. Por ejemplo, cuando ha habido, en realidad, sucesión de personas, cambiaron los niños en el momento de nacimiento, o cuando ha habido básicamente los casos de secuestros que ocurrieron en la época militar. Entonces, básicamente, en esos casos, en realidad, se autoriza el nombre, en realidad por lo que sería desaparición forzada, o los casos básicamente de identidad de género, o ocupación ilegal, como te decía, de los niños. Ahí se hace, en realidad, el cambio de nombre directamente por vía administrativa. Hay que hacerlo por vía judicial cuando aparezcan justos motivos. Entonces la persona se siente ofendida porque el nombre en realidad no le gusta que tiene, y es objeto de burlas y bromas, y pide cambiarse el nombre. Por eso no dice absolutamente, sino relativamente, porque hay que hacer un proceso judicial para poder modificarlo. Y hay numerosos casos que son en realidad por ahí complicados, ¿viste? Entonces por ahí gente pide en realidad el cambio de nombre porque hay apellidos que en otros idiomas tienen un significado y no diferente en la actual. Y por ahí piden cambio del nombre porque son objetos de burlas y demás. Entonces, ahí, cuando es por justo motivo, hay que acreditarlo ante el fiscal civil. Y si se acepta, se traduce, el juez también admite, se comunica al registro que se cambie el apellido. Porque, por ejemplo, era objeto, como te decía, de burlas. Entonces, se cambió el apellido. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, apellidos comunes de pasar. Se llama apellido Gallo. No sé si hay alguno en clase, pero Gallo con L o con Y hay como apellido. Gallo, por ejemplo. Y era una chica, una señorita, y se llamaba Elba. Da la vuelta, suena feo. Se cansó de que le dijeran Elba Gallo, entonces fue al juez y dijo, señor juez, ¿y lo que me pasa? Me llamo Elba, mi apellido Gallo, quiero cambiarme el apellido o el nombre, porque soy objeto de burlas. El juez dice, sí señora, tiene justos motivos, vamos a oficiar al registro civil para que cambie uno de los dos, o el apellido o el nombre.
Casos graciosos por allí. El apellido de la mujer casada, por ejemplo, que la mujer casada puede usar el apellido del marido. Entonces, en realidad, Dolores se casó, Dolores. Se llamaba Dolores, la chica. Se casó con el señor Panza. ¿Sabes cómo era? Dolores de Panza. Cambio de nombre. Y así. En cambio, y hay varios más. Y así, por ejemplo, aparecerán en realidad, en esos casos hay que utilizar un justo motivo. Y se modifica. Y así se hace judicialmente. En cambio, cuando es por identidad de género, entonces por ejemplo, va Mario Gómez, por decir un apellido. Le dice al juez, le dice al registro civil, yo, la verdad que me auto-identifico como María. Quiero ser María Gómez, no Mario Gómez. Y le aparece el activo de mujer. ¿Qué hace el registro civil? Y tiene que hacer lugar, por vía administrativa. Porque se autopercibe María, no Mario. Y la identidad de género que vamos a ver cuando veamos la parte, hechos personalísimos. Identidad de género. O desaparición forzada, como en el caso del hijo de la Carlotto, que cambió en que apareció después, muchos años, y no sé cómo se llamaba, suponte Pérez, ahora se llama Carlotto. O cuando hay aprobación ilegal, sacan a los chicos en realidad y después se determina que el que estaba en una cunita es este otro, y se lo llevan, lo cambian. Si no, justo motivo. Por eso el carácter que dice relativamente inmutable en cuanto a carácter. ¿Qué elementos tiene el nombre? Tiene los elementos que son básicamente el prenombre, o nombre de pila, o apelativo, José, María, Mariano, Alejandra, y el apellido, también llamado patronímico o cognomen. Esos son los elementos que tiene el nombre, uno y otro. ¿Cómo es el régimen de cada uno? Bueno, el régimen del prenombre, nombre de pila o apelativo, es de libre acción, y se adquiere en el momento que se inscribe la partida de nacimiento del registro civil. María, José, lo eligen los padres, los genitores. Si no, como dijimos, ellos tienen derechos que le dan autorización a otras personas para que lo elijan, o lo eligen ellos, y se inscribe en el registro civil, en el acta. Ahí ya toma Mariano, Alejandra, no sé, el que quiera. En cambio, el apellido no es por elección, es por filiación. El apellido se adquiere por filiación. O sea, ahí hay que hacer la distinción. Uno y otro. En materia de nombre, que es de libre elección, hay limitaciones. Entonces el código establece una serie de limitaciones en cuanto al nombre, y dice, por ejemplo, el artículo 6.3, corresponde a los padres elegir el nombre. No pueden tener básicamente más de 3 nombres, apellidos como nombres, primeros nombres idénticos a los primeros prenombres de los hermanos vivos, ni poner nombres extravagantes. En realidad, antiguamente había más limitaciones. Decía nombres extranjeros, no está más. Ridículos, contra las buenas costumbres. Nombres que causen confusión en cuanto al sexo. Hoy en día estas cuestiones, porque han cambiado, se tienen en cuenta. En cuanto había que identificar básicamente antiguamente si era hombre o mujer. Hoy como hay cuestiones de identidad de género y demás, básicamente no se tiene en cuenta. O sea que si era, por ejemplo, si era hombre y quería ponerse María, tenía que ser José María, no María sola. Y si es mujer, puede usar el nombre de José, pero María José, porque María terminaba si era sexo femenino primero. Hoy en día estas cuestiones no corren así tanto, es libre el tema de los nombres. Mi sobrina, que se llama Sol, por ejemplo, a mi hermano le dijeron, ponga un nombre antes, porque Sol es indeterminado. Puede ser uno u otro. Chica, se llaman a Sol. Sin embargo, yo he visto, por ejemplo, otros casos donde admite el nombre Sol. Sol solo. Esto es variable. Como te digo, antiguamente era así. Si suscitaba, así decía, confusión en cuanto al sexo, no se lo admitía. Hoy en día esa causal no está por el tema de la identidad de género y demás. Pero hay limitaciones, pero no son tantas como había antes. Ese es en cuanto al régimen, básicamente, de lo que sería el prenombre. En cuanto al régimen del apellido, no es por elección, sino que es por filiación. Y ahí puede ser que la filiación sea filiación matrimonial, filiación extramatrimonial, filiación adoptiva y casos de personas que no tienen filiación conocida. En cuanto al régimen, también el régimen del apellido matrimonial, dice así en cuanto al apellido de los hijos. Si es matrimonial, lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges.
No es como en la época mía, cuando yo era chico, cuando nació mi hija, hace tiempo atrás, donde el primer apellido era el paterno. Hoy en día hay posibilidad de elección, materno o paterno. Y si no, en realidad hay acuerdo, sorteo, realizado en el registro. Entonces, uno u otro. Ahora sí, si hay varios hijos de un matrimonio, que él se llama López y ella García, y tuvieron un hijo que se llama Dionisio, y le ponen García en lugar de López, el primer apellido, el de la madre. Después, si viene Florencia, viene después, en realidad, no sé, Alejandro o Esteban, tiene que ser García. Pueden ser unos hijos del matrimonio que se lleven el apellido de López, que es del padre, y otros que lleven de la madre para compensar, o viceversa. Se toma una línea y después todos llevan el mismo orden de ese matrimonio. Si decidieron que el apellido va a ser el materno primero y tienen 5 hijos, los 5 van a ser igual. El orden es el mismo. Ahora, al momento de hacerlo, como es matrimonio, hay la posibilidad de acuerdo. Si no hay acuerdo, sorteo. Cuando es extramatrimonial, hay que ver si tiene un solo vínculo filial. Por ejemplo, reconoció la madre. Se va a ese solo. Si no hay matrimonio, lo reconocen ambos, el régimen es igualitario. Pueden elegir cuál de los dos lleva primero. Y si quieren el apellido materno y después con el tiempo el padre lo reconoce o hace juicio de filiación paterna y lo gana, después el juez establece allí cuál va, a pedido de parte, cuál va a ser el primero, si va a modificar o no. Eso cuando es extramatrimonial. Cuando es un hijo adoptivo, las reglas son las del hijo adoptivo. Hay que ver, ¿no es cierto? Si el hijo adoptivo se debe mantener el primer nombre, el nombre que tenía, el nombre de pila, salvo que haya colisión con el 63, o cuando el adoptado usa otro nombre que se siente identificado, le ponen ese. Si no, se debe mantener el nombre de pila que tenía, básicamente, cuando fue adoptado. Cuando es en realidad, hay que ver también si lo adopta un matrimonio, es igual, se elige un apellido y otro, y se con el nombre de pila. El apellido no, el apellido básicamente hay que ver si es adopción simple o no. Si es simple, lleva el apellido de origen. Si es adopción plena, el apellido de los adoptantes de aquí es igual, hay que ver si es matrimonio o no el que lo adopta. Y cuando no es reconocido, no tiene filiación determinada, es que lo abandonaron, 6-5, la persona menor de edad, no se puede saber la filiación, es anotada por el oficial del registro civil y capacidad con un apellido que esté usando, o en efecto un apellido común. Después, si tiene grado de modelo suficiente, puede pedir en realidad que carece de apellido, que se lo anoten él mismo. Ejemplo, vivió en el monte y apareció ahora, todo escondido por allá en el monte, apareció ahora a los 20 años. Bueno, puede pedirle que le ponga un apellido común, si no se sabe quiénes son sus progenitores. ¿Cómo es el tema de los cónyuges? Y el cónyuge puede usar el apellido del otro cónyuge. En la época que yo era chico, hace mucho tiempo atrás, era la mujer. Podía usar el apellido marital si quería. Precedido la preposición de. Entonces era Juliana López de García. Si quería, si no era Julián López. Por más que su marido se llamaba García. Ahora, si lo quería, lo usaba. ¿Cómo era establecida una regla? Que si lo usaba, el apellido marital, y se divorciaba, o se anulaba el matrimonio, cesaba el derecho. Si era viuda, no. Se usaba el apellido marital, a menos que fuera públicamente conocida por el apellido marital. Y entonces se la mantenía ese apellido. El código actual que dice que en igualdad de condiciones, porque la ley de 26.618, que era de matrimonio igualitario, establece que en ese caso cualquiera puede usar el apellido del otro. Y para que el código sea igual en el código actual, la ley se transformó para los matrimonios heterosexuales, en los cuales el hombre puede usar, si quiere, el apellido de la mujer. Con o sin la preposición de. Así que puede tranquilamente usar el apellido. Puede haber ningún inconveniente. En el caso, por ejemplo, de confusión, si los hijos usan el apellido de ella, y él también usa el apellido de ella. No se va a saber si es esposo o hijo. Pero bueno, tendrá que aclararlo. Porque, básicamente, pero es posibilidad. Eso tiene que ver como consecuencia de la ley, básicamente, del matrimonio igualitario, que permitió, cuando eran ella y él, que usaran el apellido del otro, recíprocamente. Entonces acá te dice,
en 6-7 es escaso, como es la mecánica. Después viene por allí todo el tema del cambio de nombre, que esto lo acabo de decir, cómo era, el 6-9, y las acciones que protegen el nombre. Está básicamente la acción de reclamación de nombre cuando no te dejan usar el nombre, de impugnación cuando lo usa otra persona tu nombre, y de supresión cuando se usa tu nombre, o el nombre tomando al completo, ¿no? Prenombre y apellido, porque el nombre es todo. El apelativo prenombre es Juan y el apellido García, todo el nombre. Cuando se usa el nombre en general para designar objetos de fantasía o en realidad otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones que pueden ser en realidad por allí que causen a la persona personajes de cosas o fantasía, y entonces allí pide el cambio de nombre. La acción esa donde hace cesar, mejor dicho, el nombre. Hubo un caso muy famoso, que no sé, hace mucho tiempo se transmitió, que era un personaje de la televisión llamado Florencia de la Vega, que había una señora que se llamaba Florencia de la Vega, inició la acción y se cambió por Florencia de la Vega, porque se entendía que se sentía ofendida esta persona. Y otros casos más, básicamente, en realidad, donde se usa el nombre para personajes de fantasía, entonces es la acción de supresión del nombre. Mire, hace muchos años, este es un caso muy famoso, había un señor que en realidad tenía, o sea, su profesión era publicista y demás, García Ferrer, que es el creador de dibujitos animados, muy famosos, su época, Hijito, Anteojito, qué sé yo, había creado un dragoncito cuyo nombre le puso Chipi. Bueno, había gente de apellido Chipi. Y un dragoncito así muy, muy cariñoso, gordito, entonces evidentemente que el Chipi no le gustaba, que no era cariñoso. Tampoco era muy gordito, lo era, no sé, no le gustó, entonces se desapareció el dragoncito Chipi. Por la acción de supresión, porque se era tomado para un personaje de fantasía. Por ejemplo, entre otros casos. En cuanto al domicilio, hay que distinguir allí el domicilio de la sede legal de la persona, el centro de su residencia, es muy importante porque también la competencia de los jueces, el domicilio del deudor es el último caso donde se paga, el domicilio es único, necesario, inalienable, no se puede tener, y tiene dos variantes, en general, que es atributo, no puede faltar, tiene que estar sí o sí, en general, que se divide en real y legal, y después el domicilio especial. El domicilio es atributo, que tiene dos variantes, que es el legal y el real. El legal es el que me parece, recomiendo yo leer primero, porque el legal es el domicilio donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside permanentemente para ejercer sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Tienen domicilio legal de funcionarios públicos, donde cumplen sus funciones, a menos que sean periódicas o temporarias. Por ejemplo, un escribano tiene su domicilio donde está en la escribanía, a menos que sea suplente. En realidad, no es un domicilio legal el del diputado, porque es periódico. El militar en el servicio activo, en su domicilio, las personas que son incapaces lo tienen en sus representantes, esto es menores, enfermos mentales, domicilio del de su representante, y la persona que no tiene domicilio conocido, prevalece el último. Y si no se conoce el último, donde se la encuentre, son los casos de domicilio legal. Cuando no entran esos cuatro casos, es el real. El real es donde la persona, facto, et ánimo, reside, tiene intención y ganas de recibir y vivir allí. Ahí se hace referencia a toda la parte de domicilio que vamos cortando porque son las -5 ya, y hemos quedado en domicilio. Queda tomar domicilio y estado de esta unidad, para lo sucesivo. Domicilio y estado. Siendo las 15:52, dándole un espacio para que tengan 10 o 15 minutos de recreo, porque después deben tener otra clase, seguramente. Quiero que por lo menos descansen un poco. ¿Estamos por cerrado o ya no queda más nadie ahí? Se han ido todos. Están únicamente los vos. No hay nadie. Bueno, listo. Por hoy estamos cerrando la clase. Perotti, gracias, de nada. Vos estabas esta mañana, Perotti, también, ¿no me pareció? ¿No? No. Esta mañana se cortó la clase, la siguió en realidad, se me quedé sin luz, me quedé sin internet por un rato largo, la siguió en realidad después, le llamé por teléfono a Agustín, la siguió él.
Por eso pensé que había alguno de la mañana que se quedó sin la clase y que se metió acá. Digo, a lo mejor para ver, para escuchar. No he tomado lista. No, estamos acá los que han estado presentes. Yo no le llevo la punta a eso. Hay mucho tiempo para andar. Si quiere estar, está. El que no está, no está. No pasa nada. Nos vemos, profe. De algo le va a servir. Sí. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Chao, profe.